Hola, buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este vídeo avería lo voy a dedicar a hablar sobre un pintor que durante su infancia deseaba ser una cocinera, más tarde Napoleón y finalmente ni más ni menos que Salvador Dalí. Me refiero, claro, al propio Dalí. Un enorme artista que en sus propias palabras se diferenciaba de los locos en que él no estaba loco. ¡Ahí voy! Dalí fue desde siempre una figura muy presente en el imaginario español, así que lo conocí desde muy niño. Su fallecimiento y posterior entierro fueron una noticia muy sonada y vista en todos los telediarios, aunque yo realmente no me interesé por su obra hasta que tenía 19 años, la cual desde el principio me fascinó. Y por supuesto, años después no dudé en visitar la casa museo que posee en Figueras, donde me ocurrió una pequeña anécdota, puesto que tras visitarla después de una hora y cuarto, cuando ya me disponía a salir, me di cuenta que había perdido mi chaqueta y que comenzaba a hacer frío, lo cual me hizo recorrer el museo de atrás hacia adelante y de hacia adelante hacia atrás durante una hora o una hora y media más. Y aunque la chaqueta no apareció, realmente su pérdida me sirvió para contemplar las obras de Dalí de una manera totalmente diferente a la que lo había hecho en mi visita oficial. Una experiencia que consideré un regalo surrealista caído del cielo de parte de Dalí. La vida de Salvador Dalí está plagada de anécdotas relevantes, pero creo que hay una esencial. El hecho de que naciera pocos meses después de la muerte de un hermano que poseía su mismo nombre, lo que provocó, por ejemplo, que fuera sobreprotegido por su familia, que le concedía todo tipo de caprichos, contribuyendo a forjar su personalidad narcisista y ególatra. Pero al mismo tiempo, ser nombrado como su hermano muerto, o el mismo hecho de visitar una tumba donde se encontraba grabado en la lápida el nombre de Salvador Dalí, su hermano, le hizo pensar que él mismo podía estar muerto, y le llevó a cometer todo tipo de excentricidades y a sobredimensionarse a sí mismo de manera extrema para demostrarse que estaba vivo. Algo que sin dudas contribuyó de manera decisiva a que fuera imposible diferenciar la persona Dalí del personaje. Creo que en la vida de Dalí fue también muy importante su relación con su padre, un notario, es decir, un hombre de leyes, que al mismo tiempo era ateo, anticlerical y republicano. Es decir, era proclive a dar una educación liberal a Dalí, pero también era un seguidor de las leyes. Y Dalí amaba mortificarlo, amaba desobedecerlo. Y creo que con él empezó a practicar todo tipo de actos de rebeldía que luego llevaría a la sociedad. De hecho, Dalí llegó incluso a escandalizar a los propios surrealistas, que no soportaban su relación con las heces ni sus burlas hacia los próceres comunistas. Diferenciaría 4 etapas en la vida de Dalí. La primera, su infancia desarrollada en Figueras con sus veranos en Cadaqués. La segunda, su juventud desarrollada en Madrid y en París principalmente, donde se pone en contacto con la florinata intelectual de ambos países. La tercera, su estancia de 8 años en Estados Unidos para huir de la Segunda Guerra Mundial, época en la que se convierte definitivamente en el Dalí megalómano que todos conocemos. Y aparte comienza a ganar una fortuna. Y por último, sus 4 últimas décadas de vida que pasa en España, donde realiza una serie de cuadros influenciados por la física, planea pasar a la 4ª dimensión de la pintura y crea y diseña espacios como el Castillo de Púbols, que se convierte en la década de los 80 en su último taller. No cabe dudas de que además de sus padres, la persona más importante en la vida de Dalí fue Gala, una intelectual rusa enamorada de las novelas de Dostoyevsky y casada anteriormente con el mágico poeta Paul Eluard,
que le permitió a Dalí ser Dalí, porque ella era fría y calculadora en los negocios, estudiaba a todas las personas que se acercaban a él y cubría las espaldas a su marido para que éste pudiera dedicarse al arte con total libertad y despreocupación, algo que más tarde Dalí, que siempre tuvo ciertos problemas con su sexualidad, le devolvió haciendo la vista gorda cuando se acostaba con amantes bastante más jóvenes que ella. La enorme originalidad del arte de Dalí ha hecho olvidar en muchas ocasiones que era un minucioso estudioso de la pintura. De hecho, fue gracias a ese conocimiento que pudo romper sus reglas, transgredirlas y en cierto sentido cambiarla, convirtiéndose no solo en el pintor surrealista por excelencia, sino en uno de los más inclasificables de la historia, cuyas referencias iban desde el arte renacentista hasta el cubista, aunque siempre citó entre sus pintores favoritos a Rafael, Velázquez, Vermeer o Chirico. Pero también la arquitectura de Gaudí, los mágicos retratos de un pintor como Arcimboldo, y creo que incluso las novelas del Marqués de Sade son esenciales para profundizar en su arte. Obviamente, alguien como Dalí tenía muchas influencias y facetas. El mundo de los sueños, por ejemplo, moldeó gran parte de sus pinturas. Y también lo hicieron la comida, las heces fecales, los insectos y los animales. Dalí mezclaba los intestinos con el espíritu, el misticismo con la escatología, la teoría de la relatividad o la termodinámica con la fantasía. De hecho, era un ávido lector de libros de física, porque siempre estaba abierto a nuevos descubrimientos. En cierto sentido, era el Leonardo da Vinci de su tiempo. Así que realizó joyas, participó en películas como Recuérdame de Hitchcock o cortos de Disney, realizó anuncios publicitarios, rediseñó logos como el de Chupa Chup, escribió increíbles novelas y autobiografías, llevó a cabo opíparas cenas y realizó hermosas portadas para revistas como Vogue o retratos más convencionales pero siempre originales para empresarios. Un inacabable arcoíris creativo. Para mí el arte de Dalí es directamente espectacular. Nadie como él ha sabido convertir los símbolos oníricos en universales y los ha conjugado al mismo tiempo con la dimensión astral y los avances de la física. Dalí fue un performer antes de la performance. Fue más surrealista que los propios fundadores del surrealismo. Dalí hizo de la provocación un arte y de cada palabra un lienzo. Dejó una obra enormemente consistente y al mismo tiempo se convirtió él mismo en la principal obra de arte. Sus creaciones son inconfundibles porque básicamente son dalinianas. Son como su bigote, originales y llamativas. Lo que ha hecho pensar a muchos que probablemente era un artista superficial cuando era todo lo contrario. Conocía perfectamente la profundidad de las máscaras. En realidad, Salvador Dalí era un espectro pantagruélico. Convertía cualquier objeto cotidiano en símbolo ancestral, una simple merienda en festín artístico y una charla informal en un diálogo entre Platón y Nietzsche. Dalí vivía en una otra dimensión, parecía encontrarse en la Edad de Oro. Y cuando hablaba, sus ojos relucían como si estuviera contemplando destellos de ídolos dorados procedentes de la antigüedad. Bastaba que él moviera su mano para que todo girara, porque su arte era capaz de pervertir el tiempo y la vida. Era un cuchillo que arañaba corazones y no dejaba indiferente a nadie. Creo que aunque no lo parezca, actitudes vitales y artísticas como la de Salvador Dalí fueron esenciales para la posterior creación de las performances o la aparición de artistas como Andy Warhol que hicieron de la publicidad en sí mismos un arte. En gran medida, Salvador Dalí fue el primer gran rockstar y obviamente su figura ha influenciado a muchos líderes de bandas de rock. Algo, por ejemplo, muy patente en el caso de Alice Cooper, una especie de gemelo oscuro de Salvador Dalí. Dicho esto, pienso también que en gran medida el rock progresivo o el psicodélico
han transitado caminos y territorios que había recorrido anteriormente Salvador Dalí con sus pinturas, y que un músico tan poliédrico como Franz Zappa es comparable al artista, alguien quien en cierto modo contribuyó a cambiar la historia del cine junto a Luis Buñuel al escribir el guión de La Edad de Oro y sobre todo de Un perro andaluz. Más allá de todo esto, pienso que Dalí contribuyó a dotar de emoción y vitalidad a la existencia, porque bastaba verlo hablar, moverse o contemplar una de sus pinturas para entender al momento que la vida era algo excitante, una aventura en todos los sentidos.